Esta es una de las aperturas más salvajes del ajedrez. Brutal simplemente. Vas a conseguir muchas partidas excitantes llenas de táctica y ataque. Después de E4, E5, jugamos caballo F3, hay varias formas de llegar a la posición. Caballo C6, esta es la forma clásica, alfil C4 con la apertura italiana. Caballo F6, D4, primer golpe, pero todavía normal, porque lo extraordinario viene en un momento. E por D4, enroque, y como estamos amenazando un E5 que molestaría al caballo, entonces, ¿por qué no tomar? Caballo por E4. Hasta aquí, todo muy normal. Pero llega el momento en que sacamos las garras. Jugamos caballo C3. Jugando el caballo, desarrollándolo a una casilla donde el peón negro lo puede tomar. Este es un viejo gambito, pero brutal, que desconcierta a cualquiera. El número 1 del mundo perdió en 10 jugadas. Era una partida de Blitz, claro, pero si Carlsen perdió tan fácilmente es porque jugar esto es de locos. Y esta es la posición inicial de este gambito que vamos a analizar. Vamos a analizar varias líneas, todas muy divertidas. Y empecemos por la primera, aceptando el gambito, porque a caballo regalado. Bueno, si no aceptaran el gambito, ¿qué problema hay? Entonces, después de D por C3, comienza la diversión. Aún no se ve, pero las negras no van a parar de defenderse de aquí en adelante. Alfil por F7, jaque. Se sacrifica el alfil y se saca al rey de su escondite. Rey por F7 y sigue dama D5, donde empezamos a ver la idea del gambito. Estamos dando jaque, estamos atacando el caballo. Este gambito se llama Nack-Manson y no es fácil encontrar un lugar seguro para el rey. Vamos a atacarlo sin descanso, tenemos una columna abierta aquí, la columna E. La vamos a usar en este ataque, tenemos todas nuestras piezas casi completamente desarrolladas y un alfil, el alfil o un caballo pueden usar la casilla G5. Esto es parte de lo que vamos a usar. En este punto hemos sacrificado dos piezas menores, pero el resto de las piezas están listas para unirse al ataque. Hay jugadores que no logran apreciar el potencial de las piezas blancas aquí. Si tú eres uno de esos, deberías estudiar la clase maestra. Así empezarás a comprender qué ve y cómo piensa un jugador fuerte. Entonces, en esta posición observemos qué opciones tienen las negras. ¿A dónde mover ese rey que está en jaque? Hacia adelante parece que da miedo y hacia atrás moverse es más natural. Rey E8 y rey E7 se ven parecidos, pero rey E7 bloquearía sus piezas, entonces la mayoría jugará rey E8. Este gambito no es nuevo, ha estado por unos 50 años por ahí, o más, mucho más, pero muchos libros se dedican a cubrir aquí líneas muy locas, algo que en realidad nunca va a suceder. Aquí vamos a ver lo que tus oponentes de verdad juegan, va a ser más probable que jueguen, entonces vamos a trabajar la línea principal. Listo, empezamos. Aquí en lugar de tomar el caballo de inmediato, vamos a poner en juego la torre, torre E1. Clavamos el caballo y dado que este no tiene cómo defenderse ni puede huir, podemos demorar la captura para hacerla con torre y no con dama. De esa manera no solo vamos a recuperar la pieza, una de las que sacrificamos, sino que además estamos metiendo otra pieza al ataque, la torre. ¿Y cómo responden las negras aquí? Bueno, necesitan cubrir su rey, muy probablemente jugando alfil E7. Y nosotros seguimos con nuestro plan, tomamos el caballo con la torre y ahora tenemos las dos piezas más fuertes frente al rey. Y además de eso vamos a jugar alfil G5, que bueno, en algunas variantes también incluso el caballo va a poder usar esa casilla y con esto la presión va a ir aumentando tremendamente. Ahora en esta posición el movimiento más jugado por las negras es D6 porque necesitan hacer varios movimientos para consolidar su posición y D6 es uno de esos, pero rápidamente veamos qué sucede si juegan en lugar de eso H6, otro movimiento que necesitan hacer pero que no deberían hacer por ahora. H6 claro nos quita la casilla G5 que decimos que vamos a usar con el alfil, con el caballo, pero aquí hay un sacrificio increíble que termina la partida de inmediato. Jugamos alfil por H6. ¿Y cómo responden las negras? Si toman con la torre se desvía de la protección de la última fila y damos jaque mate con dama G8.
El alfil no puede cubrir porque no puede cubrir todas las caras del rey. Entonces, no se puede. Y si toman con el peón este alfil, entonces jugamos dama h5, estamos dando jaque, y después de rey f8, vamos viendo que el rey no tiene muchas casillas donde moverse, torre f4 jaque, casi que es jaque mate. Si alfil f6 para cubrir, jugamos dama g6 y nada puede impedir que tomemos este alfil próximamente y que también demos jaque mate próximamente. Esta es una línea secundaria que de todas formas puede ocurrir en tus partidas. Volvemos aquí después de que hemos jugado torre por e4, entonces para ver la línea principal. h6 es una secundaria y el movimiento principal aquí es d6. Decimos que las negras necesitan hacer varios movimientos, h6 sí, claro, pero todavía no, y d6 está bien. Entonces nosotros, ojo, aquí jugamos alfil g5, que es uno de nuestros movimientos principales en todas estas variantes. Dado que el alfil en e7 está clavado, queremos aumentar la presión sobre este, en general sobre toda la columna, en general sobre el rey. Alfil g5 además nos permite ya jugar torre a e1 porque le ha liberado el movimiento a la torre de la esquina. Vamos a doblar torre sobre la columna, vamos a atacar así directamente al rey. ¿Y qué pueden hacer las negras aquí? Si por ejemplo jugaran c por b2, tomando aquí el peón, no importa, nosotros vamos a seguir con nuestro movimiento de la torre a e1, porque la torre allí pues, está en la primera fila y puede vigilar a la vez que ese peón no corone, así que eso no es problema. Y la verdadera preocupación de las negras es su rey. ¿Qué pueden hacer para frenar el ataque que viene por la columna? Concretamente en la casilla e7, ¿qué pueden hacer las negras? Bueno, en lugar de perder tiempo aquí tomando en b2, lo que pueden hacer es traer refuerzos y entonces, por ejemplo, pueden jugar torre h a f8 en un intento de sostener la posición. Y nosotros jugamos torre a e1, como decíamos, doblando las torres por la columna e contra el rey, el plan que tenemos. Las negras juegan torre f7 protegiendo así al alfil, lo cual tiene sentido, pero esto no es suficiente para impedir nuestro ataque. Podemos intercambiar de una vez en e7. Alfil por e7 y tenemos la partida ganada. Sin importar cómo recapturen aquí las negras, porque pueden tomar con caballo o pueden tomar con torre, sin importar con qué, vamos a ganar. No se salvan. Vamos a ver ambos casos. Primero si toman con la torre por e7. En este caso, podríamos de inmediato entrar con la dama en g8 o podemos tomar primero en e7 y luego sí. Entonces torre por e7, caballo por e7 y como el caballo está clavado no puede hacer nada contra el jaque en g8. No puede tomar porque está clavado. Rey d7 es única y terminamos aquí la partida con una pequeña combinación. Caballo e5, jaque, el rey no tiene a dónde ir. D por e5. Y entonces se abre otra columna donde está el rey. Y después de torre d1 jaque y rey c6, la dama queda abandonada. Y aquí ya podemos seguir haciéndole la cacería al rey o tomar simplemente la dama y esto es suficiente para ganar. El rey sigue expuesto y esto es una clara victoria. Volvemos aquí a una de las posiciones más críticas de la variante. Después de que las negras han hecho la maniobra con la torre desde la esquina para llevarla a f7 y con lo que pretenden defender en e7. Analizamos ya alfil por e7 y torre por e7, pero decíamos que las negras aquí no se salvan tampoco si se toman con el caballo. Alfil por e7. ¿Qué pasa en caso de caballo por e7? Parece que la posición negra es un poco más segura porque todavía no entramos directamente con la dama en g8 en la última fila. Pero entonces podemos poner en juego el caballo. Caballo G5. ¿Recuerdas que G5 es una casilla que vamos a usar para el alfil o el caballo? Aquí con el caballo. Y este caballo junto con la dama están amenazando a la torre, obligándola a moverse. Después de, digamos, torre F5 que ataca a la dama, la torre se ha movido y podemos usar un tema similar, el de entrar en la última fila. Dama G8, ahora sí, jaque, el caballo siempre está clavado, o sea que no defiende nada. Y el rey tiene que moverse. Después de rey D7, podemos tomar en E7 de una vez o podemos tomar en G7. Con dama por G7,
se prepara a tomar en E7 en la siguiente jugada y esto también es ganador. En la partida que estamos analizando, las negras trataron de bloquear esto con torre E5, pero después de torre por E5 y D por E5, nuevamente la columna D se abre. Jugamos torre D1 dando jaque, atacando al rey y a la dama también que está detrás. Y en esta partida escogieron morir directamente jugando rey E8 y dama F7 jaque mate. Entonces hemos visto que ni caballo por E7 ni torre por E7 salvan la partida. Y esta es la línea más jugada, es la defensa más común de las negras y estamos ganando en cualquier caso. En un momento veremos cómo Carlsen perdió con este gambito, pero aprovechemos primero para ver qué sugiere la computadora, cómo jugaría. Y aprovechemos también para ver otra forma de llegar a este gambito con otro orden de movimientos, hay varias formas. La que me gusta a mí es empezar con alfil C4, la apertura del alfil, esa apertura que me gusta tanto, que es tan flexible y de la cual hemos hecho y haremos muchas más lecciones. Por ahí también se puede llegar, donde seguiría caballo F6, D4, E por D4, caballo F3, caballo C6, enroque, caballo por E4 y caballo C3. Tenemos ahí la posición del gambito ofreciendo el caballo, gambito Nack-Manson. Luego de D por C3 y alfil por F7, jaque, rey por F7 y dama D5, jaque. Aquí es donde vamos a ver otra alternativa, la que sugiere la computadora. El rey tiene que moverse, tiene que ver a dónde para no dejar que tomemos el caballo con jaque. Por ejemplo, rey G6 no tiene sentido porque entonces tomamos el caballo, damos jaque y el rey tiene que moverse de nuevo, lo hacemos entonces con ganancia de tiempo. Otra prueba de lo mismo, pues veamos aquí, es si jugaran rey E7, entonces hacemos dama por E4, estamos tomando el caballo. No pueden aquí bloquear el jaque de ninguna manera, entonces el rey tiene que moverse de nuevo, digamos a F7, y lo que se ve en este par de movimientos es que las negras gastan tiempo moviendo su rey de una casilla a otra, mientras tanto nosotros tomamos el caballo, hemos reubicado la dama y seguimos atacando, entonces hay que ver a dónde mover ese rey. Aquí por ejemplo, gracias a esto podemos jugar caballo G5 jaque y en caso de rey G8, dama D5 sería jaque mate. Entonces, en esa posición no es solo cuestión de mover el rey a cualquier lado. Veamos cuál es la alternativa que la computadora propone ante este jaque. El rey no puede moverse a cualquier lado y ya vimos en los ejemplos anteriores que rey E8 tampoco es la gran solución. La computadora dice rey F6. Un movimiento muy difícil de hacer para un humano porque sale con el rey más hacia adelante que se ve peligroso. Pero la computadora dice que si las negras hacen este y otros movimientos muy precisos, todo estará bien. Y en ese caso entonces, ¿cómo continuamos con las blancas? En ese caso nosotros seguimos con lo que ya sabemos. Torre E1. Seguimos con la misma idea. En lugar de tomar el caballo directamente con la dama, ponemos en juego la torre. Y dado que este caballo no se puede retirar porque si se retira podríamos jugar alfil G5 que atacaría al rey y detrás a la dama, nos ganaríamos la dama. En ese caso las negras tienen que hacer otro movimiento de computadora, caballo E7, atacando a nuestra dama, tratando de expulsarla, y después de dama por E4, las negras tienen dos opciones, una que pierde de inmediato y otra mejor. El natural D5, que ataca a la dama, es el que pierde. Seguiría dama F4 jaque y dado que el rey todavía no tiene dónde esconderse, entonces por ejemplo seguiría alfil F5, donde de diferentes formas ganaríamos, siendo G4 una de las más sencillas donde seguimos atacando y en este caso recuperamos la pieza de inmediato, no habría desventaja material y el rey seguiría expuesto. Esto claramente es mejor para nosotros. Y entonces, como D5 no es aquí solución, sigamos viendo lo que sugiere la computadora. Rey F7, otro movimiento extraño, claramente de computadora. Y nosotros seguimos con lo que sabemos, alfil G5. Y luego de que las negras jueguen D5 ahora, hacemos el mismo jaque dama F4, pero ahora el rey puede esconderse en la esquina, rey G8. Y en este punto nosotros jugamos dama H4 apuntándole al caballo para, sacándole provecho a la clavada, poder recuperar ese caballo, recuperar la pieza. Y así, si logramos tomar ese caballo, vamos a continuar con el ataque y no habrá pasado nada. Bien, por ese lado. Pero hay un problema y es que las negras pueden contraatacar con caballo G6 y así salvan la posición.
Se van a intercambiar damas, se da alfil por D8, caballo por H4, alfil por H4 y sigue C por B2 y torre a B1, donde al final de esta línea forzada llegamos a un final donde las negras tienen un peón de más, asumiendo que nosotros vamos a tomar el peón de B2 en la siguiente jugada, y las negras tienen ventaja. Sin embargo, la base de datos muestra que en la práctica esto tiene un alto porcentaje, un mayor porcentaje de éxito para las blancas. La posición de las negras normalmente debería estar mejor aquí, pero en la práctica la posición de las blancas es mucho más activa, ya que todas las piezas negras están atascadas en su primera fila y van a necesitar bastante tiempo para ponerse en juego. Nosotros vamos a tomar en B2 y la torre estará activa. Esto no es fácil de jugar para las negras, incluso aunque es una buena línea con las sugerencias de la computadora. Ahora sí veamos una refutación más práctica. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, también te voy a mostrar, voy a aprovechar aquí otra forma de llegar a la posición del gambito, porque hemos dicho hay varias. En lugar de alfil C4, primero podemos jugar D4. Diferente orden de movimientos, la misma posición. E por D4, alfil C4. Aquí estamos usando el gambito escocés, caballo F6, enroque, caballo por E4 y caballo C3. Conseguimos la misma posición. Para, en este caso, mostrar que la refutación más sencilla es tomar sí el caballo, pero con el caballo. Si tomar con el peón resulta tan peligroso, entonces declinar el sacrificio y conseguir una posición normal debe ser mejor. Por cierto, esta es la partida de Carlsen y estamos hablando de gambitos, y aprovechando eso deberías ver el truco sucio del mejor del mundo, una lección demasiado instructiva con Carlsen. Después de caballo por C3, que fue lo que hizo él, y B por C3, luego D5, hizo Carlsen, bien, ataca al alfil, gana un tiempo, sigue alfil B5 y ahora las negras toman en C3. Pero la verdad es que Carlsen perdió. Trató de refutar el gambito, eso está bien, pero de la forma como lo hizo falló. Aquí parece que las negras van bien, pero la verdad es que les faltó. Se juega caballo E5 y hay un problema, y es que las negras están quedadas en desarrollo. Han gastado tiempos en tomar los peones en el centro, por ejemplo, y durante ese tiempo nosotros hemos activado nuestro alfil y además hemos conseguido abrir la columna E, que vamos a usar nuevamente contra el rey. Ahora mismo se está amenazando al caballo en C6, que está clavado, y la posición de las negras se destruye rápidamente. Juegan alfil D7 para proteger al caballo, y aquí sigue una continuación forzada que nos lleva a una posición ganadora. Primero se intercambian piezas para liberar la columna E, o sea, caballo por C6, B por C6, y después de torre E1, que es jaque, las negras se cubren con alfil E7. Y entonces se juega alfil A3, y este es el movimiento clave de esta variante táctica, el movimiento que posiblemente Carlsen no vio. Porque gracias a esta clavada por la columna vamos a tomar el alfil en el siguiente movimiento y vamos a ganar material. Nuevamente entonces las blancas destruyen a las negras rápidamente, a pesar de que las negras han hecho movimientos bastante naturales o lógicos. Después de C por B5, simplemente tomamos en E7, jaque, sigue dama por E7, alfil por E7, rey por E7, y después de un intercambio masivo, dama por D5, podemos ver que simplemente nos ganamos la dama, el rey sigue todavía expuesto y se le puede seguir atacando. Movimientos como dama C5, por ejemplo, como torre E1, que siempre está ahí, son opciones, y entonces no solo tenemos ventaja material, sino que seguimos atacando al rey, y esto es completamente ganador para las blancas. Buen intento de Carlsen por refutar este gambito, pero insuficiente. Esta sí es la verdadera refutación del gambito, y por eso nos hemos pasado al lado de las negras. Después de E4, E5, caballo F3, caballo C6, si alguien usa el gambito Nack-Manson contra ti, aquí está. Alfil C4, caballo F6, D4, E por D4, enroque, caballo por E4 y caballo C3. Ahí está la misma posición vista desde el lado de las negras. Y dado que sabemos que tomar el caballo con el peón nos lleva por esas variantes locas que hemos visto y otras más que existen, entonces tomar el caballo con el propio caballo es la opción más segura, como hizo Carlsen, pero con algo más adelante.
porque no queremos llegar a una posición de esas tan agudas y peligrosas donde un movimiento equivocado puede costarnos la partida. Entonces, esta es la forma de jugar. Después de b por c3, aquí es el otro movimiento crítico. En lugar de jugar d5 de una vez, primero jugamos alfil e7 para mantener todo sólido, bien protegido y además poder esconder al rey. Y después de c por d4, porque, bueno, ¿qué otra opción tenían las blancas? ¿Qué más jugar? Entonces jugamos ahora sí d5, atacando al alfil, y si ahora alfil b5, tenemos tiempo para enrocar. Y como podrá recordar, en la partida anterior Carlsen falló porque se pudo jugar caballo e5 mientras el rey todavía estaba en el medio del tablero, y explotando la clavada sobre el caballo en c6 y todavía la misma clavada sobre el alfil e7, que es la que siempre causa problemas, así fue como Carlsen perdió. Pero en cambio nosotros aquí ya hemos enrocado y no tenemos problemas, y con movimientos adecuados podemos incluso ganar porque tenemos un peón de más. Y así es como las negras de verdad pueden refutar este gambito tan salvaje y brutal. Y eso es todo, ahí tienes para divertirte. Y si te interesa mejorar en el ajedrez, te invitamos a estudiar la clase maestra. Allí te mostramos los mejores métodos para conseguir un rápido progreso.